¿Quién fue realmente el primer hombre? Adán, un nombre que resuena a lo largo de la historia. Pero, ¿qué secretos guarda su creación? Imagina un cuerpo formado del polvo, soplado por el aliento divino, reflejando la imagen misma de Dios. Este relato, aparentemente simple, esconde una profundidad que nos invita a explorar nuestra propia existencia y conexión con lo sagrado. Adán no solo es el primer hombre, es el espejo de nuestras luchas, deseos y anhelos. Acompáñame en este viaje, donde desentrañaremos el enigma que rodea su figura y descubriremos qué significa realmente ser creados a imagen de lo divino. En el principio, cuando aún el universo era un lienzo en blanco, Dios dio vida a una creación que resonaría a través de las eras. En el corazón de este esplendor, con una chispa de divinidad, se formó el primer hombre, Adán, un ser creado a imagen y semejanza de su creador. ¿Quién era este hombre que llevaría sobre sus hombros el peso de la humanidad? ¿Qué legado se forjaría en su historia? La narrativa bíblica no solo nos presenta un origen, sino que nos invita a explorar el profundo significado de su existencia. Adán fue moldeado del polvo de la tierra, un acto que nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra conexión con lo que nos rodea. En el momento en que Dios sopló en sus fosas nasales, se encendió la vida en ese cuerpo inerte. Era un instante de asombro, un milagro que resonaba con la promesa de lo que vendría. Adán se convirtió en el primer testigo del jardín del Edén, un paraíso de belleza infinita, donde cada hoja, cada susurro del viento y cada gota de rocío hablaban del amor divino. Pero, ¿qué entendía Adán de su existencia en ese momento? La creación de Adán no fue un mero acto de habilidad divina, fue el inicio de una historia que marcaría el rumbo de la humanidad. Desde el principio, Adán fue dotado de libre albedrío, un regalo y una carga. La posibilidad de elegir entre el bien y el mal se convirtió en una parte intrínseca de su ser, y en ese dilema se encuentra la esencia de su humanidad. Cada decisión que tomaría no solo afectaría su vida, sino que también resonaría a través de generaciones. ¿Acaso no somos también nosotros, en cada elección, herederos de ese legado? En el Edén, Adán conoció la plenitud de la existencia. Caminaba entre los árboles, escuchaba el canto de los pájaros que celebraban la vida y se deleitaba en la creación. Pero también se encontraba en un estado de soledad. Dios observó su corazón y vio que no era bueno que estuviera solo. Así, de su costilla, formó a Eva, un acto que simboliza la interconexión de la humanidad. Juntos, Adán y Eva no solo compartieron el Edén, sino que también se convirtieron en el reflejo de la unidad, del amor y del propósito. Sin embargo, en esa unidad también acechaba la posibilidad de la desobediencia. La serpiente, astuta y manipuladora, planteó la primera tentación. La elección de Adán de ceder ante esa tentación fue el momento en que la historia de la humanidad se tornó trágica. La caída no fue solo un acto de desobediencia, sino un profundo quiebre en la relación entre el hombre y Dios. En un solo instante, la inocencia fue arrebatada, y con ella la armonía del Edén. Adán, el primer hombre, se convirtió en el primer pecador. Pero, ¿no hay en su historia una lección vital para nosotros? La capacidad de errar es parte de nuestra naturaleza, y en ese error se encuentra la oportunidad de la redención. La expulsión del Edén marcó el comienzo de una nueva era, una vida fuera del paraíso, donde el sudor y el sufrimiento se convirtieron en compañeros constantes. Adán tuvo que enfrentar las consecuencias de su elección, y aunque la tristeza lo invadió,
también surgió la esperanza. La promesa de un Redentor que restauraría la relación perdida entre Dios y la humanidad comenzó a vislumbrarse en el horizonte. La vida de Adán se convirtió en una metáfora de nuestra propia lucha, una travesía en la que cada uno de nosotros busca su propio camino hacia la redención. En el legado de Adán encontramos la esencia de la condición humana, la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de conexión y la esperanza que surge en medio de la desolación. Cada uno de nosotros es un eco de su historia, un reflejo de su lucha y una invitación a volver a lo que hemos perdido. En la narrativa de Adán descubrimos que somos parte de un relato mayor, uno que nos llama a la reconciliación con nuestro Creador, a la búsqueda de la verdad y a la construcción de un mundo donde la luz pueda brillar nuevamente. Así, en este comienzo humano, Adán no es solo un personaje de la historia antigua, sino un espejo donde miramos nuestras propias batallas, nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Su historia es nuestra historia, su legado es nuestro legado. En este contexto surge una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente ser imagen de lo divino en un mundo lleno de imperfecciones y luchas internas? En el principio de la existencia, cuando el polvo del suelo se unió con el aliento divino, nació una conexión única. Adán, el primer hombre, fue moldeado a la imagen de Dios, no solo en apariencia, sino como un reflejo de la esencia divina. Este concepto invita a profundizar en el significado de la humanidad y el rol que desempeñamos dentro del vasto tejido de la creación. Su cuerpo, hecho de tierra, simboliza nuestra humanidad en toda su complejidad. Es un vehículo que siente, sufre y experimenta el mundo. Cuando el Creador sopló aliento en sus fosas nasales, Adán recibió no solo vida física, sino también el don de la espiritualidad. Este espíritu, inmortal e inmaterial, lo conecta con lo eterno, sugiriendo que nuestra existencia trasciende lo tangible. La dualidad de Adán, su cuerpo y su espíritu, refleja la complejidad de la identidad humana. En un mundo que frecuentemente prioriza lo material, la lucha entre lo físico y lo espiritual se vuelve palpable. A menudo nos vemos atrapados en la búsqueda de placeres temporales, ignorando el anhelo interno por lo eterno. Mientras Adán disfrutaba de la perfección del Edén, también enfrentaba la tentación de desviar su mirada hacia lo prohibido. Su historia resuena con nuestras propias decisiones cotidianas, mostrando cómo cada elección tiene el poder de elevar o arrastrar. Imaginemos a Adán rodeado de la belleza del jardín, colores vibrantes, aromas exquisitos, el murmullo de los ríos. Todo hablaba de la grandeza de su Creador. Sin embargo, en medio de esta creación perfecta, emergió la duda. La serpiente, astuta y seductora, ofreció una visión distorsionada de su identidad. ¿Realmente serás como Dios?, inquirió, sembrando la semilla de la desconfianza. Lo que fue un don se transformó en una carga. La búsqueda de conocimiento, en lugar de acercarlo a su Creador, lo alejó y lo llevó a una caída devastadora. La historia de Adán trasciende su tiempo y se convierte en un espejo de nuestra lucha contemporánea. Nos enfrentamos a la tentación de definirnos por lo que poseemos o logramos, olvidando que nuestra verdadera identidad radica en ser portadores de la imagen divina. En cada momento de distracción, perdemos de vista que estamos diseñados para ser agentes de amor, compasión y esperanza. En nuestra travesía personal surgen las dudas sobre nuestra valía. La historia de Adán
nos anima a mirar hacia adentro y reconocer que a pesar de nuestras fragilidades, cada uno de nosotros refleja el amor incondicional de Dios. La lucha entre el cuerpo y el espíritu es un conflicto presente en cada ser humano. Así, el viaje de Adán se convierte en un espejo que refleja nuestras propias vidas. Nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en satisfacer deseos temporales, sino en reconocer nuestra identidad espiritual. En cada decisión, podemos optar por vivir en armonía con la imagen que llevamos dentro, buscando lo eterno en medio de lo temporal. La dicotomía de Adán revela su complejidad como ser humano y nos desafía a reflexionar sobre nuestra existencia. A medida que navegamos por la vida, enfrentamos la elección de vivir auténticamente, en sintonía con nuestra creación, o dejarnos llevar por las corrientes de un mundo que a menudo nos define superficialmente. La historia de Adán se convierte así en un llamado a redescubrir nuestra verdadera identidad, recordando que somos más que carne y hueso. Somos un reflejo del amor divino en este vasto universo. En el corazón del Edén, un lugar de belleza indescriptible y armonía perfecta, se encuentra Adán, el primer hombre, creado con amor y cuidado por Dios. Era un jardín de deleite, donde cada hoja brillaba con el rocío de la mañana y cada flor exhalaba un aroma embriagador, un refugio sin igual donde la vida fluía en perfecta sincronía. Pero en medio de esta paz, un murmullo sutil comenzaba a resonar. Era la tentación, un eco lejano que se colaba entre las sombras, buscando su oportunidad. Adán, con la esencia de la inocencia aún impregnando su ser, caminaba por el Edén, sintiendo la calidez del sol en su piel y la brisa suave como un abrazo divino. Sin embargo, en su interior, la curiosidad despertaba. ¿Qué había más allá de las fronteras del jardín?, se preguntaba, mientras su corazón latía con una mezcla de paz y anhelo. Pero lo que no sabía era que la seducción de lo prohibido estaba a la espera, como un depredador en la penumbra. La serpiente, astuta y engañosa, se deslizó entre las ramas, susurrando promesas de conocimiento y poder. «¿Por qué no pruebas del fruto?», le dijo, su voz como un susurro en el viento. «¿No te ha dicho Dios que no puedes comer de él? Pero si lo haces, tus ojos se abrirán y serás como él, conocedor del bien y del mal». En ese instante, el mundo de Adán tembló. La sombra de la duda se instaló en su mente, y la voz de la serpiente resonó en sus pensamientos, como un canto hipnótico. La tentación es un camino sinuoso. Adán, dividido entre la obediencia y el deseo, enfrentaba su primera prueba. Podía sentir el peso de su decisión. ¿Debería sacrificar su conexión con el Creador por un instante de satisfacción? El jardín, que antes era un símbolo de plenitud, ahora se tornaba en una prisión de sus propios miedos y ansiedades. Su corazón, antes puro, comenzó a latir con una mezcla de deseo y culpa. La historia de Adán no es solo una narrativa antigua, sino un reflejo de nuestros propios conflictos internos. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde la tentación nos llama, desdibujando las líneas entre el bien y el mal? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que parece ser una oportunidad, sin considerar las consecuencias? En su lucha, Adán se convirtió en un símbolo de la humanidad, un espejo de nuestras propias debilidades. Finalmente, la decisión se tomó. Con un gesto tembloroso, extendió su mano hacia el fruto prohibido. Al morderlo, el Edén, que una vez fue un lugar de luz, se vio ensombrecido por la sombra de la desobediencia.
La caída de Adán no solo fue un acto de desobediencia, sino un quebranto de la relación con su Creador. De pronto, la paz se transformó en caos. La armonía se convirtió en aislamiento. Las consecuencias fueron inmediatas. Los ojos de Adán se abrieron y en lugar de la gloria esperada, encontró la vergüenza y el miedo. Se dio cuenta de su desnudez y se escondió entre los árboles, buscando refugio en un lugar donde antes había encontrado libertad. La tentación había cumplido su propósito y la desobediencia había traído consigo un peso que nunca podría haber anticipado. El jardín, que una vez fue su hogar, se convirtió en un laberinto de culpa y dolor. La caída de Adán es un recordatorio de que cada decisión tiene un precio. En un instante, la búsqueda de conocimiento y poder llevó a la humanidad a una separación de su esencia divina. La desobediencia no solo alteró su destino, sino que también dejó una huella indeleble en la historia. La relación con lo sagrado se vio fracturada, y el Edén, una vez un refugio de amor, se transformó en un símbolo de pérdida. Al reflexionar sobre la caída de Adán, nos encontramos ante una lección profunda. La tentación puede ser seductora, pero las decisiones que tomamos pueden llevarnos a lugares oscuros. En nuestro propio Edén, debemos ser conscientes de las serpientes que susurran en nuestros oídos, recordando que la verdadera sabiduría radica en la conexión con lo divino. La historia de Adán nos invita a examinar nuestros corazones y a buscar la luz en medio de las sombras, a no dejarnos llevar por el deseo efímero, sino a abrazar la esencia de quien realmente somos. En las páginas del tiempo, la figura de Adán se erige como un símbolo de las luchas humanas, un eco de nuestras propias batallas contemporáneas. En su historia encontramos lecciones que trascienden épocas, revelando la esencia de la redención y la esperanza que hoy tanto necesitamos. Imaginemos su soledad en el jardín, un paraíso donde, a pesar de la abundancia, pesaba la carga del conocimiento. ¿Cuántas veces, en nuestra búsqueda de identidad, nos hemos sentido igualmente perdidos, rodeados de comodidades, pero atrapados en un abismo emocional? Adán, el primer hombre, enfrentó la tentación de elegir entre lo divino y lo efímero. Su decisión de morder la fruta prohibida no fue solo un acto de desobediencia, sino un reflejo de la búsqueda humana por la conexión. En nuestra era moderna, donde la superficialidad a menudo sustituye a la profundidad, ¿no nos encontramos en una encrucijada similar? Al igual que él, nos vemos seducidos por promesas vacías, anhelando la validación en lugares que no pueden ofrecerla. La lección es clara. La búsqueda de conexiones auténticas es vital, y a menudo esta búsqueda nos lleva a caminos de redención. La historia de Adán nos desafía a reconocer nuestras propias tentaciones, a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué elegimos realmente? En la lucha por la aceptación y la pertenencia, muchos de nosotros hemos caído en la trampa del conformismo, abandonando nuestra esencia en el proceso. La redención, entonces, se convierte en un viaje interno. Tal como Adán tuvo que enfrentar las consecuencias de su elección, nosotros también debemos aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones. ¿Estamos dispuestos a rectificar nuestro rumbo, a buscar el perdón y a encontrar la esperanza en medio del caos? Las sombras de la culpa y la vergüenza pueden ser pesadas, y el camino hacia la redención está a menudo lleno de espinas, pero a través de las lágrimas y el dolor también florece la esperanza. Adán fue testigo de una promesa divina, un susurro de restauración en medio de su caída.
Esta promesa sigue vigente hoy. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de levantarse, de aprender de nuestros errores y de reconstruir nuestras vidas. La pregunta que debemos formularnos es: ¿cómo podemos transformar nuestras caídas en lecciones de crecimiento? En el eco de la historia de Adán, se nos ofrece una profunda introspección sobre la fragilidad humana. La conexión con lo divino no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad de nuestra lucha. Cuando Adán fue expulsado del jardín, no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Así, nuestras propias luchas pueden ser el preludio de una transformación significativa. En cada desierto que atravesamos, podemos encontrar un oasis de esperanza y renovación. La historia de Adán resuena con cada uno de nosotros, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros hay luz. La redención se manifiesta cuando decidimos dar el paso hacia adelante, a pesar de nuestros fracasos y dudas. En la búsqueda de conexión, cada acto de amor, cada gesto de perdón, nos acerca más a la esencia de lo que somos. En una sociedad que a menudo parece desprovista de significado, la vida de Adán nos invita a buscar lo profundo, a no rendirnos ante las adversidades y a abrazar la esperanza que nos rodea. Así, al mirar hacia el legado de Adán, encontramos no solo un reflejo de nuestras luchas, sino un faro que nos guía hacia la posibilidad de redención. La vida es un viaje lleno de lecciones, y en cada paso estamos llamados a recordar que, aunque caigamos, siempre hay un camino de regreso. La historia no termina en el jardín, sino que se expande hacia un futuro lleno de promesas. En la conexión con nosotros mismos y con lo divino, siempre florece la esperanza. En el vasto lienzo de la existencia, el legado de Adán se erige como un eco profundo, resonando en las almas de quienes buscan comprender su propia identidad y fe. ¿Quién fue este primer hombre, creado de la tierra, que llevó a cuestas el peso de la humanidad? En su historia encontramos la chispa de nuestra propia existencia, el reflejo de nuestras luchas y aspiraciones. Adán, una figura que representa el inicio, no solo de la vida, sino de un viaje interminable hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino. La narrativa de Adán se convierte en un espejo donde cada uno de nosotros puede mirar y cuestionar: ¿soy realmente quien estoy destinado a ser? Su vida en el jardín del Edén no es solo un relato antiguo, sino un recordatorio de que la búsqueda de la identidad es inherente a nuestra naturaleza. Al igual que él, muchos enfrentamos la dualidad del deseo y la obediencia, la tentación y el arrepentimiento. La historia de Adán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el impacto que tienen en nuestra trayectoria espiritual. La fe, como el hilo que teje nuestras vidas, se manifiesta en las elecciones que hacemos. Adán, al morder el fruto prohibido, no solo desafió un mandamiento, sino que también abrió la puerta a la complejidad del libre albedrío. ¿No es esto un reflejo de nuestras propias decisiones cotidianas? Cada día nos enfrentamos a elecciones que pueden alejarnos de nuestro propósito o acercarnos a él. La historia de Adán nos enseña que incluso en nuestra imperfección hay un rayo de esperanza. A través de nuestros errores podemos encontrar la redención y la oportunidad de crecer. El legado de Adán va más allá de su creación. Es un legado de responsabilidad. Ser el primer hombre conlleva un peso inmenso. Al igual que él, nosotros heredamos la responsabilidad de nuestras acciones. La tierra que habitamos
las relaciones que cultivamos, todo está entrelazado con las decisiones que tomamos. En este sentido, el legado de Adán se convierte en un llamado a la acción. Reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. La reflexión es un acto poderoso. Nos permite profundizar en las motivaciones que guían nuestras acciones y los valores que fundamentan nuestras decisiones. A menudo es en la quietud y el recogimiento donde encontramos respuestas a las preguntas más profundas de nuestra existencia. Al igual que Adán, que tuvo la oportunidad de caminar con Dios en el Edén, nosotros también podemos buscar esos momentos de conexión en nuestra vida diaria. La oración, la meditación y la contemplación son prácticas que nos acercan a la comprensión de nuestro propósito. A medida que nos adentramos en nuestras propias historias, es crucial recordar que el viaje no termina en la caída. La historia de Adán nos muestra que a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la reconciliación. La fe nos ofrece la posibilidad de levantarnos, de aprender de nuestras caídas y de seguir adelante con renovada esperanza. En cada desafío, en cada lucha, hay una oportunidad de crecer, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Así, el legado de Adán se transforma en un manantial de inspiración. Su vida nos enseña que, aunque el pasado puede estar marcado por errores, el futuro siempre está lleno de posibilidades. Nos llama a ser conscientes de nuestras decisiones y a forjar un camino que refleje nuestras convicciones más profundas. La identidad que buscamos no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad y la disposición a aprender de cada experiencia. En última instancia, Adán, el primer hombre, nos invita a abrazar nuestra humanidad. Nos recuerda que somos seres en constante evolución, que la fe es un viaje, no un destino. Reflexionar sobre su legado es un acto de humildad y valentía, un compromiso con nosotros mismos y con el mundo que habitamos. Así, con cada paso que damos, podemos honrar su memoria, cultivando un legado de amor, esperanza y fe en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda encontrar su propio camino hacia la luz, recordando que el viaje hacia la identidad y la fe es, en esencia, un viaje hacia el corazón de lo divino.